Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Juliana Hernández. Soy estudiante de primer semestre en agronomía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este momento los quiero invitar a que por favor me acompañen a la realización de un corto video en el cual les voy a explicar un poco sobre cómo es el paso a paso para realizarlo. Un poste de energía de alta tensión mide 14 metros y deberá ser colocado en la cima de una montaña. Para sujetarlo, el encargado manifestó que dos templetes deben quedar, uno a 63 grados y el otro a 43 respecto al piso. Uno de los empleados realiza el siguiente diagrama. Tenemos el siguiente diagrama para la realización de este ejercicio. Nos muestra aquí que desde el punto del suelo hasta el punto más alto tenemos un total de 14 metros. Además de eso nos enseña que hay un ángulo de 43 grados y otro de 63. Un anclaje 1, un anclaje 2 y tenemos de información que este es A y este es B. Lo que hice fue dividir esos dos triángulos para que nos facilitara un poco la resolución de este ejercicio, y ahí nos damos cuenta que los dos triángulos cuentan con un ángulo de 90, ¿sí? Entonces, al ser así, tenemos que marcar dónde queda el cateto opuesto, el cateto adyacente. Sabemos que nos dan esta información de A y B, entonces sería que el opuesto de A sería este y el opuesto de B sería este y el opuesto de C sería el de abajo, ¿correcto? Entonces aquí tenemos la distancia 1 y tenemos la distancia 2. Anteriormente recordamos que tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces vamos a hacer el ejercicio por medio de esta formulita. Tenemos que el cateto opuesto es igual a 14 metros y no sabemos cuánto vale cateto adyacente. Entonces vamos a averiguar. Entonces tenemos que tangente de 63 es igual a 14 metros, que es la distancia del suelo al punto más alto, sobre la distancia 1, que no la conocemos y es la que vamos a averiguar, ¿correcto? Seguimos, vamos a pasar la distancia 1 para el lado izquierdo para que tangente pase a dividir. Distancia 1 es igual a 14 metros sobre tangente de 63. Bien, entonces haciendo esa operación en la calculadora nos da que distancia 1 es igual a 7,13 metros. Esa sería la primera distancia que necesitamos y que hallaríamos, ¿vale? Distancia 1, 7,13 metros. Bien, ahora vamos a buscar la distancia 2. Tenemos que distancia 2 es igual al tangente del otro ángulo que tenemos, que 43. Bien, entonces vamos a hacer la misma operación que se realizó anteriormente. Tangente de 43 es igual a 14 metros sobre la distancia 2. Entonces vamos a pasar que distancia 2 es igual a 14 metros sobre tangente de 43. Siendo así, entonces avanzamos donde nos menciona que distancia 2, haciendo la operación en la calculadora, sería igual a 15,01 metros, ¿correcto? Entonces ya tenemos la distancia 1, tenemos la distancia 2. Ahora hacemos la suma de distancia 1 más distancia 2. Eso sería igual, sería un total de 22,14 metros. Tenemos la distancia desde el anclaje 1 al anclaje 2, que era una de las preguntas que nos hacían, ¿sí? Vamos a hallar la longitud del cable, que es la segunda pregunta que nos realiza. Entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula. Seno de teta es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso significa que
seno de teta o seno de 43 es igual a 14 metros sobre C, que ya habíamos comentado que era la hipotenusa, que es el lado más largo. C es igual a 14 metros sobre seno de 43. Entonces vamos a realizar esa operación en la calculadora y nos da un total de 20,52 metros. Vemos que el primer anclaje me dio un total de 20,52 metros. Vamos a encontrar el segundo anclaje, que es muy sencillo. Se hace la misma operación, solamente cambiando el ángulo. Aquí teníamos que era seno de 43, ahora es seno de 63. Ese resultado me da un total de 15,71 metros. Haciendo esa suma de 20,52 metros y 15,71 metros, eso me da un igual a 36,23 metros. ¿Qué significa esto? Que esos 36,23 metros es la cantidad de cable que se utiliza desde el anclaje 1 subiendo y volviendo a bajar hasta el anclaje 2.